Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traemos 5 historias de terror. Disfrútenla y vamos con las historias. El filo de un cuchillo. Unos amigos fueron de turismo rural al Pirineo y se acomodaron en diversas cabañas. La primera noche y ante el estado del tiempo, se dieron ante el aburrimiento hasta que a uno de ellos se le ocurrió realizar la ouija. Después de prepararlo todo, se quedaron muy expectantes ante lo que pudiera ocurrir, menos uno de ellos. Este chico no respetó lo que tenían entre manos y no hacía más que reírse y tratar de cazafantasmas y payasos a los otros. Se fue a dormir. Esa noche y en la oscuridad de su habitación, descubrió un pequeño punto de luz situado en el techo. No hizo ningún caso y se durmió. La noche siguiente se repitió la misma visión, esta vez un poco más grande, no hizo mucho caso diciendo que eran jugadas de su mente y durmió. Noche tras noche se repetía la misma visión y el objeto luminoso era cada vez más grande. Empezó a inquietarse sobremanera. Por la noche descubrió que el objeto que noche tras noche aumentaba de tamaño mientras se acercaba era un puñal de hoja plateada. Encendía la luz y el puñal desaparecía, apagaba e intentaba cogerlo, no podía porque su mano desaparecía entre la oscuridad. Comenzó a volverse loco porque pensaba que si ese puñal se seguía acercando moriría. Una noche descubrió que el puñal estaba estático y a un palmo de su pecho. Por la mañana cambió de casa para dormir, en la de un amigo, pidió que no le dejaran solo. A la mañana siguiente, murió de un infarto. El enigma de la monja. Todo esto ocurrió no hace mucho tiempo durante una fría noche de otoño, en un colegio religioso de la provincia de Córdoba, llamado Espíritu Santo. Tras acabar su jornada deportiva, el joven alumno, el cual estaba matriculado en dicha escuela, olvidó uno de los libros que trataba sobre la materia que al día siguiente se examinaría de un parcial. Por lo cual, en vista que el ocaso del sol avanzaba, decidió acudir a su escuela y recoger dicho libro. Una vez que el joven estuvo frente a la gran valla, que separaba las dependencias municipales de las dos entes, decidió saltarla y entrar por unas de las ventanas que pudo observar que permanecía abierta. Una vez dentro, avanzaba con velocidad hacia su aula, pero algo ocurrió al margen del joven intruso cuando atravesó el umbral de la puerta de dicha aula. Al pulsar el interruptor de la luz, descubrió a una señora de avanzada edad, sentada en uno de los numerosos pupitres. ¿No es ya tarde para que estés aún en el colegio, niño?, dijo la aparente religiosa. El joven mostró inquietud, confusión y algo de miedo, pero un aura misteriosa relajó todas estas alteraciones en cuestión de segundos. Lo sé, pero olvidé unos de mis libros, y al tener el examen mañana pues decidí entrar sin permiso, respondió nervioso. No te preocupes, no diré nada de esto, añadió la misteriosa mujer, a cambio tendrás que hacerme un favor, dale esto mañana a la directora, ella es buena amiga mía y tengo que devolvérselo. Por supuesto, señora, mañana mismo se lo daré. ¿De parte de quién le devuelvo este rosario?, preguntó con amabilidad el joven. Ella ya sabrá de quién es cuando lo vea, gracias, continuó la extraña. Ten buena noche, hijo, hasta pronto. Ambos se despidieron intercambiando sonrisas. A la mañana siguiente el joven buscó a la directora del centro y le entregó el rosario tallado en madera de color caoba. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó la directora con un tono arisco. Me lo dio ayer una señora, no sé su nombre pero dijo que la conocía a usted, respondió respetuoso el alumno. Este rosario era mío, se lo presté a la madre Patrocinio. La madre Patrocinio falleció en nuestro internado hace 3 años, le colocamos este rosario en el cuello en señal de religiosidad. Viaje sin conciencia. En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademuz en dirección a La Eliana, un pueblecito, entonces pequeño, con mucho terreno de chalets para veraneantes. Allí una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta allí, y al salir comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha, los intermitentes se encendían y apagaban. Jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello, tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Abducidas? Seguramente sí.
La casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres, los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. El individuo, Pedro Sánchez, camarero de 43 años, no podía creer lo que estaba viendo. Disminuyó la velocidad de su vehículo y observó con detalle aquello que le había salido al paso mientras circulaba por la solitaria y oscura carretera secundaria que llevaba a León. A unos 200 metros de distancia, apareció de repente un rectángulo muy luminoso semejante a una pantalla de televisor de color anaranjado, que se mantenía a 2 metros de altura sobre el asfalto sin emitir ningún sonido. El miedo se apoderó del conductor, que comenzó a aumentar la velocidad, dispuesto a dejar atrás a su extraña escolta. Pero por más que aceleraba, aquello continuaba guardando la misma distancia. Al llegar al desvío de entrada que se dirigía a su chalet, Pedro bajó del coche, comprobando cómo aquella pantalla se paraba y posteriormente empezaba a ascender lentamente, para perderse en el cielo encapotado de León. Pedro entró en su casa, se tiró en la cama y desvelado toda la noche, no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Pasaron los días y el hombre no pronunciaba palabra, no salía de casa. El miedo y la inseguridad se habían apoderado de él. Su vivienda parecía un búnker, debido a los tablones que clavó en las ventanas y en la puerta, y en las paredes del interior había raros dibujos que se podían identificar con ovnis. La gente cercana a Pedro, preocupados por no saber nada de él, se acercaron a su casa observando algo horrible. Cuando pudieron abrir la puerta entablada, se encontraron la casa completamente desordenada, las fotos en las paredes, pintadas, todo tenía un aspecto espeluznante, pero Pedro no estaba allí. Buscaron por todas las habitaciones del chalet, hasta que se dieron cuenta de una trampilla que daba entrada al ático. Subieron por las chirriantes escaleras de madera, y cuando llegaron arriba, la imagen de una silueta parecida a un hombre se observaba al fondo de la habitación. Corriendo se acercaron a él y a la vez que lo hacían se oía una voz que decía: «Fuera de aquí. Salir de mi cabeza». Cuando llegaron era tarde, Pedro se había arrojado por la ventana. La ambulancia no tardó en llegar, y en estado grave le trasladaron al hospital, donde al poco tiempo despertó con amnesia, no recordando nada de lo ocurrido. Así la historia de Pedro se quedó en una experiencia que nadie, ni siquiera él podrá Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y compartir el video. Esperen pronto uno nuevo. Adiós.